Buenos días, chicos y chicas de cuarto, soy el profe Andrés y vamos a continuar con el estudio de la Edad Antigua de la península ibérica, ¿de acuerdo? Bien. Bien, vamos a continuar donde lo dejamos, que era que los cartagineses habían sido derrotados por los romanos. No sé si os acordáis que los romanos eran una civilización de Europa, un imperio de Europa, que empezó siendo una monarquía. Hecho monarquía quería decir que eran gobernados por un rey, hasta que el último rey de Roma, llamado Tarquinio, fue derrotado por el pueblo porque era un rey muy malo y entonces no lo querían ya más como rey. Entonces esa monarquía pasó a ser una república, la cual ya no era gobernada por reyes, sino que era gobernada por un senado. Este senado estaba formado por una serie de ciudadanos romanos, que eran los que decidían las leyes y el gobierno de la ciudad. Esto era así hasta que llegó un general, que era el general Julio César, que decidió hacerse con el poder, de tal manera que asesinó al Senado y formó un imperio, del cual él era el emperador. Los que no estaban de acuerdo con Julio César, pues lo asesinaron, pero después llegó el hijo de Julio César, que asesinó a los asesinos de su padre, Octavio, y es considerado el primer emperador de este imperio romano. Bien, este imperio romano, como estuvimos viendo, era muy grande, tan grande que prácticamente rodeaba todo el mar Mediterráneo. Y uno de esos territorios que conquistaba el imperio romano era nuestro país, Hispania, el cual, si os fijáis, se parece mucho a ese Hispinia, tierra de conejos, que le pusieron los fenicios. Los romanos le cambiaron el nombre y de Hispinia pasó a llamarse Hispania. Pues bien, vamos a ver cómo se organizaba la península ibérica en la época de los romanos. Es decir, vamos a adentrarnos en el territorio de Hispania. Bien, para comenzar, los romanos organizaron el territorio en distintas provincias. Como podéis ver, aquí están: Tarraconense, Cartaginense, Bética, Lusitania y Galaecia. Estos territorios eran las distintas provincias en las que los romanos dividieron el terreno. Por ejemplo, aquí, Hispalis, que es la actual Sevilla, estaría dentro de la provincia de Bética. Sí, de Bética. Y ustedes diréis: profe, esto me suena a mí a un equipo de fútbol. Claro que sí, al equipo del Betis. ¿Y sabéis por qué el Betis tiene este nombre? Pues en honor a esta provincia bética. De hecho, el río Guadalquivir, que es este que pasa por aquí, que ya hemos estudiado, o las cordilleras béticas, que están por esta parte y también hemos estudiado, le deben su nombre a esta provincia romana. De hecho, el río Guadalquivir antes se llamaba río Betis, igual que el equipo de fútbol. Y todo ello por el nombre de la provincia romana llamada Bética, que le pusieron a esta zona los romanos. Bien, esta organización del territorio, como podéis ver, no solamente estaba dividido en provincias, sino que también fundaron muchas ciudades, por ejemplo Toletum, que es Toledo, o Córdoba, que es la actual Córdoba. Y además, los romanos unieron todas estas ciudades construyendo calzadas. Las calzadas son como las actuales carreteras, es decir, caminos que unían las distintas ciudades fundadas por los romanos y que permitían viajar de un lugar a otro. También fue muy importante la cultura dejada por los romanos, concretamente dos cosas. Por un lado el latín, del cual deriva nuestro lenguaje, y por otro lado los números romanos. Los números romanos ya los habéis estado estudiando también en matemáticas, así que estoy seguro que ya lo sabéis. ¿Por qué son importantes? Pues porque todavía se utilizan en la actualidad. El latín es el idioma origen del español. Es decir, a partir del latín se originaron muchas lenguas, pero no solamente el español, sino también el catalán, el gallego, el portugués, el italiano o el francés. Esto hace que, como todos estos idiomas, todas estas lenguas provienen del idioma de los romanos, el latín, tengan mucho parecido entre ellos. Por ejemplo, la frase omnia erit finis, que en español quiere decir todo saldrá bien, en italiano es tutto va bene, en francés tout ira bien, en portugués todo será bien, en gallego todo pasará bien y en catalán tot sortirà bé. Todas estas lenguas vienen del latín, la lengua romana. Por eso tienen parecidos entre sí y se les llama lenguas romances. También fue muy importante la religión de los romanos. Los romanos tenían distintos tipos de dioses, no solamente creían en uno solo, no, sino que creían que había distintos dioses, como por ejemplo Júpiter, que era el dios del trueno, o por ejemplo Mercurio, que era el dios del comercio, o por ejemplo
Neptuno, que era el dios de los mares, o Minerva, que era la diosa de la sabiduría. Los romanos le rezaban a estos tipos de dioses para conseguir aquellas cosas que querían en su vida. Por ejemplo, si uno quería ser muy inteligente, pues le rezaba a la diosa Minerva. Si uno quería navegar y tener un buen viaje sin que se le hundiera el barco, pues le rezaban al dios Neptuno. Que había tormentas, pues le rezaban al dios Júpiter para que esas tormentas paraban. Que se iban a la guerra, pues le rezaban al dios Marte, que era el dios de la guerra, para intentar así vencer. Así. Perdón, que se ha caído el móvil. Para intentar vencer en la guerra. Estos nombres de los dioses dieron origen a los nombres de los planetas. Júpiter, Venus, Saturno. Por ejemplo, Venus era la diosa del amor, que era, si alguno quería tener pareja, pues le rezaba a esa diosa. Como veis, la influencia de los romanos sigue siendo muy importante todavía hoy en día. También fueron muy importantes las ciudades. Todas aquellas ciudades que hemos visto antes, que están aquí, por ejemplo, Hispalis, Gades, Córdoba, Cástulo, todas estas ciudades que fueron construidas por los romanos y que actualmente, a día de hoy, todavía encontramos algunas de las ruinas de esos edificios. Los principales edificios de las ciudades eran el circo, el templo, el teatro, las termas, el anfiteatro, el acueducto y el foro. En el próximo vídeo podréis descubrir un poquito más sobre estos edificios. Adiós.